Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Yokoso. Bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hashimeru, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de jueves de Manabu, porque nunca dejamos de aprender, y gracias por su compañía y preferencia. Y bueno, vamos a empezar con nuestra frase de esta tarde, y dice: todo está en tu mente. Y así es, la mente es tan poderosa porque ejerce una influencia directa tanto en nuestros actos, ya sean conscientes o inconscientes. Por eso, es esencial aprender a controlar el poder, pensamientos y además el grado de concentración que tengamos para poder saber qué es lo que deseamos, poder dirigir todas las actividades que nosotros querramos hacia un perfeccionamiento de manera personal. En pocas palabras, todo está en la mente porque nosotros vamos a desarrollar autodominio, temperancia y autoestima desde muy pequeñitos. Y esa es la labor de nosotros como padres. Así que hay que trabajar en este punto. Nuestros niños aprenden en el hogar, no en la escuela, no en la calle, sino en el hogar a educar su mente, su cuerpo, su alma, pero sobre todo su corazón. Así que con esta frase en mente vamos a darles una cordial bienvenida este jueves 15 de abril del 2021 a su programa Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, agradecemos en cabina a nuestro director y productor general Jorge Escamilla H. No se lo pierdan mañana en punto de las 6 de la tarde en su programa La Sociedad Moderna. Y bueno, la recomendación para esta tarde y para todo lo que resta de la semana es: dedícale a tu hijo tiempo de calidad en el que le enseñes a reflexionar, investigar, sonreír, descansar, pero sobre todo, enséñale a amarse a sí mismo para que sea capaz de poder amar a todos sus semejantes. Así que esta recomendación va con mucho cariño y es lo que tenemos que trabajar nosotros, sobre todo ahorita que estamos en la pandemia. Trabajamos desde casa, tenemos que establecer horarios, establecer límites, porque todo tiene su tiempo y a todo hay que dedicarle tiempo y tiempo de calidad. No es estar horas y horas sin tener algo productivo durante esas largas horas, sino trabajar de manera concisa, concentrada, para que podamos rendir. Y bueno, permítanme saludar a los que ya se están conectando en línea. Muchas gracias a mi padre, el señor José Masaru Hayasaka Kuasoy, a mi hija Aiko, quienes ya están conectados. Y bueno, también tenemos desde Cali, Colombia, a William Rales Zambrano, muchas gracias. Él nos está ya escuchando, y a los que ya están en todas las redes sociales de Proyecto Radio MX, acuérdense que ya tenemos varias plataformas en las cuales, si ustedes no lo pueden ver en vivo el programa, pueden ver la repetición. Así que revisen todas estas plataformas para que puedan estar atentos a toda la programación de Proyecto Radio MX. Y bueno, vamos a empezar con nuestro ¿Sabías qué?, que viene desarrollando o hablando sobre nuestro cerebro, porque nuestro tema del día de hoy es neurometabolismo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro cerebro, qué pasa en el cerebro sobre todo de nuestros niños y cómo podemos ayudar
a que ese neurometabolismo pueda funcionar correctamente. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan estar contentos, puedan estar alegres, no tengan problemas de hiperactividad o de falta de actividad, de distracciones constantes o que les falte concentración. Entonces, es muy importante conocer cómo trabaja nuestro cerebro, cómo podemos hacer que sea más, se pueda plastificar un poquito más o se pueda tener más movilidad dentro de él, para que las conexiones que hay dentro de las neuronas, que son las células cerebrales, puedan tener esa sinapsis, que es la unión de sus extensiones o dendritas, para que pueda pasar la información más rápido. Entonces, de esto es lo que vamos a estar hablando nosotros. Y bueno, ¿sabías que en la última década que nosotros hemos aprendido más del cerebro humano que a través de todo lo que llevaba ya la historia? Y efectivamente, ha sido en 10 años un boom en cuanto a la neurociencia, neuroeducación y todo lo relacionado con el cerebro. Y bueno, en gran medida se debe, obviamente, a que se ha estado estudiando más acerca de estas neurociencias y aplicar la tecnología a la investigación de la neurociencia, sobre todo del cerebro. Bueno, hay máquinas como por ejemplo la de resonancia magnética funcional, fMRI por sus siglas, que nos dicen cómo está actuando y cómo realmente es el cerebro, porque hay varios paradigmas o varias ideas erróneas que teníamos nosotros acerca del cerebro. Por ejemplo, se decía antiguamente que solamente ocupábamos el 10% o el 20% los genios del cerebro, y ya se ha comprobado que no, que nosotros ocupamos todo nuestro cerebro y nuestro cerebro nunca deja de estar funcionando aun cuando estamos dormidos. Entonces, la medicina moderna ha recolectado todo este tipo de información para darnos datos provenientes acerca de diferentes investigaciones, y actualmente también siguen las investigaciones ya no tanto en adultos, sino también en bebés o en niños de temprana edad, donde vienen a estudiar todo el proceso de interpretación de lo que pasa en nuestro cerebro. Y bueno, aunque parezca algo bastante interesante, número uno, hay que recordar que el cerebro no siente dolor. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene receptores del dolor. Sí, a través del cerebro nosotros podemos detectar el dolor, pero el cerebro en sí no siente ningún dolor. Pero, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando del cerebro y de todo lo que hemos descubierto en estos últimos 10 años aquí en Manabu? Porque nunca dejamos de aprender. Vamos a un corte y regresamos. Y fue así, la vida me guardaba una sorpresa, mi mundo se caía a pedazos y siempre estuviste tú, tan cerca. Y fue así, tus ojos me miraban con cautela, surgiste del amor donde jamás me lo podría imaginar, Julieta.
What a glorious... Regresamos a su programa Manabu porque nunca dejamos de aprender y estamos hablando el error o dónde está el golpe o dónde está la cortada y entonces todo el sistema se activa para avisar a todos esos soldaditos que son nuestro sistema inmunológico para ver qué es lo que está pasando y empezar a actuar, empezar a construir lo que se requiera para proteger esa herida o ese golpe, ya sea que nos salga un moretón o que salga la sangre, se empiece a cicatrizar y todo es por indicación de nuestro cerebro. Número 2, ¿sabías que el 2% del peso corporal de todo tu cuerpo representa al cerebro? Y el 20% de lo que nosotros usamos de energía, el 20% se dedica exclusivamente al cerebro. La actividad metabólica que tiene el cerebro consume mucha energía. Por eso es importante que los niños, escúchenlo bien, papás, que los niños al momento de levantarse desayunen, quiten el ayuno, por eso se llama desayuno, quitar el ayuno. Y lo tienen que hacer consumiendo primero proteína, antes de la fruta y antes de su jugo. Acuérdense que son como 8 horas de ayuno y por lo tanto, si ustedes le meten el jugo y la fruta primero, va a ser una bomba de fructosa para, sobre todo, el hígado. Entonces, hay que sí darle fruta, sí darle jugo, pero hay que seguir un orden. Por la mercadotecnia, nosotros vamos a los restaurantes y nos dan primero la fruta y el jugo, pero lo primero que se debe consumir es la proteína para que el cerebro empiece a despertar. El cerebro no se despierta al igual que nosotros. Nosotros nos despertamos, abrimos los ojos y caminamos como borrachitos porque el cerebro sigue dormido. El cerebro se va a despertar hasta que tú y yo ingiramos el primer alimento, que puede ser un té. Entonces hay que tenerlo presente. Por eso los niños que se van sin desayunar a la escuela están bostezando y la primera clase es matemáticas, pues difícilmente le van a entender, porque sigue el cerebro dormido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay que checar que el cerebro, además de tener proteína, también debe de tener carbohidratos para poder tener energía. Del desayuno, el 50% se lo va a quedar el cerebro. Es muy importante el desayuno. No es nada más leche con pan, porque si nosotros combinamos leche con azúcar se va a convertir en alcohol y es como si le hubieras dado a tomar una cerveza a tu hijo. Y si nada más eso lleva en el estómago, obviamente, para no dormirse, ¿qué va a hacer? Se va a levantar, no va a poder estar más de 5 minutos sentados, va a querer estar molestando al compañero o si está en clases en línea, va a querer constantemente levantarse porque no se quiere dormir. No es porque tenga hiperactividad, ¿ok? Entonces, el cerebro es 73% agua. Dentro de este neurometabolismo hay que considerarlo. Hay que darle proteína, carbohidratos en la mañana, pero hay que estarlo hidratando. ¿Cómo lo vamos a hidratar? Bueno, esto es importante. Hay que hacerlo poco a poco. Hay que darles a los niños el hábito o fomentarles el hábito a nuestros hijos, ya que poco a poco se tienen que acostumbrar a ir tomando tragos pequeños de agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ahorita estamos en clases en línea, vamos a colocar una jarra con agua simple cerca de donde están ellos y un vaso. Y entonces hay que llenarles el vaso y como lo más cercano que van a tener cuando se acabe el agua en el vaso va a ser su agua simple, ellos lo van a rellenar de manera instintiva y entonces se van a estar hidratando. No es que se acaben el litro en una sola bebida o en un solo trago, sino que lo vayan haciendo poco a poco. Entonces, ustedes le pueden decir que ese vaso se lo pueden tomar, por ejemplo, en unos 15 minutos, luego el otro vaso en otros 15 minutos y así se van. Si ellos consumen 8 vasos con agua simple durante el día, está bien.
Entonces, hay que mantener el cerebro hidratado. Es importante, ¿por qué? Porque si el cerebro se empieza a deshidratar, en solo un 2%, fíjense bien el porcentaje, porque es mínimo, esto se va a ver reflejado en que el niño va a tardar más tiempo en realizar una tarea, se le va a dificultar poner atención, va a tener torpeza en su habilidad motora, pero también en la memoria a corto plazo. Y entonces, maestra, ¿qué dijo? ¿Lo puede repetir? Es que no le entendí. No, no es que no le haya entendido, es que su memoria a corto plazo le está indicando que necesita agua. Entonces, vamos a ayudarle a nuestros hijos y a nuestro neurometabolismo consumiendo agua. Otro punto importante de nuestro cerebro es que es el órgano más graso del cuerpo. Nosotros hemos visto en películas o en alguna aplicación algún video del cerebro, y el cerebro pesa aproximadamente 3 libras, pero si retiramos todo el agua, cerca del 60% del cerebro en seco, sin agua, es grasa. Ahora, para mantener la habilidad de desempeño de este órgano es importante consumir la grasa, pero hay horarios. No cualquier tipo de grasa, esa es otra. ¿Cuál se recomienda? Papitos, hay que darles el omega 3 o todos los omegas, 3, 6, 9, pero sobre todo el 3. ¿Dónde lo podemos nosotros encontrar? En el salmón y las nueces. Ustedes pueden darle un buen desayuno con su proteína, con la fibra, con la fruta, con algo de carbohidrato, y a media mañana en su snack pónganle algunas nueces o le pueden poner también algunas almendras, no las dos juntas, debe de ser alguno de estos granos por día. Entonces, si un día es nueces, otro día es almendra, otro día es pistaches, otros días es la semilla de girasol, otro día son pepitas, obviamente sin sal, para que el niño se vaya acostumbrando. Y si no, les podemos dar aguacate para que ellos lo puedan degustar. Número 5, un cerebro puede contener no menos, fíjense bien, no menos de 86 billones de células cerebrales. Y esta cantidad de células que tiene el cerebro es un tanteo. Puede ser que tengan más o que se tenga más porque no se sabe con exactitud. El conteo que se hizo en uno de los estudios últimos de estos 10 años es de que 1 gramo de cerebro equivale, o un trozo de cerebro equivale a lo que nosotros tenemos en un granito de arena. Imagínense el granito de arena. Y ese granito de arena en nuestro cerebro va a representar 100,000 neuronas. Impresionante. Entonces, imagínense qué ocurre cuando nosotros estamos trabajando con millones de granitos de arena en nuestro cerebro, y aparte esos granitos de arena se tienen que estar conectando y se conectan a través de la sinapsis, a través de esos bracitos, y no lo pueden hacer correctamente cuando no hay suficiente grasa, cuando no tienen proteína y sobre todo cuando está deshidratado. Entonces, hay que trabajar con nuestro neurometabolismo y trabajar con el neurometabolismo, sobre todo de nuestros chiquitos, para que puedan estar al 100. Hay más de 10,000 tipos específicos de neuronas, no nada más hay un tipo. Entonces, esta es otra característica por la cual tenemos que cuidar lo que nosotros estamos haciendo con el cerebro de nuestros niños. Estas pequeñas células cerebrales, llamadas neuronas, están todo el tiempo enviando y recibiendo información entre ellas y se ayudan, ¿sí escucharon bien? Se ayudan para procesar todo el mundo de información que nosotros tenemos. Cuando el tono de voz de mamá es serio, se activa ciertas neuronas y alerta. Mamá está enojada. Pero cuando mamá no dice nada y se nos queda viendo, y los ojos de tu hijo o de mi hija nos voltean a ver, en automático
otras neuronas están percibiendo la postura, la visión y el lenguaje no verbal, totalmente corporal, para decir algo está pasando, algo va a venir. Puede ser bueno o puede ser mal. Entonces, no todas las neuronas son iguales, porque para procesar distintos tipos de información se requieren, obviamente, diferentes tipos de neuronas. Pero, más o menos, tenemos 10,000 diferentes tipos para hacer todo el tipo de actividades y captar información, procesarla, sintetizarla y llevarla a cabo. Si en alguno de estos procesos el cerebro se ve afectado por mala nutrición, horas de sueño o pocas horas de sueño, o tenemos alterado el sueño, vamos a desarrollar algún tipo de enfermedad a nivel neuronal. Así que hay que tener cuidado con esto. Número 7. Muchos toman de referencia los estudios que se hicieron al cerebro de Albert Einstein, pero fíjense bien que el cerebro de Albert Einstein, a lo que antiguamente se creía, no era más grande que el de nosotros. Es más, los estudios recientes dicen que su cerebro era 10% más chiquito que el cerebro común de todo ser humano. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, es que aunque era más pequeño, la densidad de neuronas, o sea, la cantidad de neuronas por granito de arena, era mucho mayor a cualquiera de todos los demás mortales como yo. Entonces, él tenía demasiadas neuronas en el cerebro que trabajaban mucho más rápido. Imagínense la cantidad, si nosotros tenemos más o menos 89 billones, 86, 89, imagínense la cantidad que tenía él. Y bueno, algo muy importante es de que muchas veces dicen que las mujeres somos multitareas y que nuestro cerebro es capaz de hacer muchas cosas a la vez, y no. La realidad es que no. En los estudios recientes se ha descubierto que no es que seamos multitareas, simplemente que las neuronas de las mujeres tienden a saltar de una actividad a otra más rápido que la de un hombre. Oh, yeah. Entonces, es más fácil que podamos poner atención a varias cosas en poco tiempo, a diferencia del hombre que se concentra en una sola cosa, la termina y luego pasa a otra, ¿ok? Pero no es que seamos multitask. Bueno, hacer dieta vuelve al cerebro caníbal. ¿Sabían eso? Ojo, ¿qué significa hacer dieta? En la mala interpretación, hacer dieta era dejar de comer. Cuando tú dejas de comer y el cerebro no tiene alimento, entonces se ha comprobado en los últimos estudios que se empieza a comer a sí mismo. Así como lo escuchas, el cerebro se convierte en caníbal, se empieza a comer él mismo porque necesita alimento. Entonces, por eso mucha gente cuando empieza las dietas para bajar de peso y deja de comer, se le hace más difícil, porque entonces se está perdiendo cerebro, se está comiendo su propio cerebro. Por eso no puede seguir una dieta. Lo importante es saber aplicar la dieta como debe de ser. Una buena dieta es una dieta balanceada. Debemos de comer de todo a ciertas horas, que son en el desayuno lo más amplio posible en cuestión a proteínas, a carbohidratos, a la fruta, al jugo. A media mañana hacer un snack. En la tarde, a la hora de la comida, es importante que tengamos suficientes verduras y entre más colores le pongamos al plato es mejor, para que podamos tener una mejor actividad cerebral, incluidos los cereales y la proteína también, y como postre alguna fruta. Y tengamos otro snack a media tarde, de preferencia de alguna verdura, jícama, zanahoria, pepino, obviamente sin sal y sin chile, pero sí le puedes colocar o poner limón. Y en la cena algo más ligero. Lo ideal es de que se pudiera tener 5 comidas al día para que el cerebro pueda funcionar en su óptimo
nivel y además para que no se coma a sí mismo. Ahora, esto es necesario porque el cerebro siempre está en actividad. Se ha trabajado con escáneres cerebrales que demuestran que aún estando dormidos, todas las áreas de nuestro cerebro están trabajando para algo. Y algunas están produciendo algunas sustancias como dopamina, serotonina, endorfinas, etcétera, dependiendo también de nuestro estado de ánimo. Así que hay que seguir trabajando en cuestión de nutrimentos. Y además, algo muy importante, había la creencia de que el alcohol mataba las neuronas. No, no las mata, simplemente las incapacita, que bueno, al fin y al cabo sería algo similar. ¿Por qué? Cuando nosotros o cuando las personas que beben alcohol tienen más de lo debido en su sangre, significa que las neuronas que están siendo dañadas por el alcohol dejan de hacer actividad, se quedan estáticas y ya no hacen su función. Por lo tanto, aunque sigan vivas, no funcionan. Por eso, antiguamente se decía, es que si tomas alcohol, se te mueren las neuronas. No, no se te mueren, quedan vivas, pero no funcionales. Entonces, hay que mantener limitado el consumo del alcohol. Y bueno, algo importante es de que cuando nosotros hacemos que el cerebro quiera recordar algunas cosas, fíjense bien lo que hace el cerebro. Dentro de este neurometabolismo, los recuerdos no son una fuente fiable de información precisa. Tu cerebro los va a ir modificando según emociones, motivaciones, marcadores somáticos, contexto y frecuencia de ocurrencia de la experiencia. No vas a contar la misma anécdota frente a amigos si lo que tú quieres es sobresalir, pero si tú quieres dar lástima, el tono de tu voz, la postura y demás va a cambiar. Entonces, el cerebro es muy inteligente para saber en qué situación se encuentra y saber cómo vas a actuar tú desde tu postura, desde tu tono de voz, la gesticulación para poder recordar. Entonces, no es al 100% que estés recordando cómo pasaron las cosas, más bien la estás adecuando a la situación. Y el cerebro toma el control de nosotros sin avisarnos. Es un dato que últimamente ha llamado mucho la atención porque cerca del 95%, o sea, casi el 100%, el 95% de veces que tú tomas una decisión, no lo haces tú de manera consciente. Se ha demostrado que el cerebro toma esa decisión de manera inconsciente. Tu cerebro va a funcionar de tal forma, y sobre todo en los niños, con tal eficacia que ni te enteras de lo que está pasando. Vaya dato perturbador. Imagínate que solo el 5% de las veces que estás realmente consciente tomas una decisión. Cuando vas, por ejemplo, de compras o sales con los amigos o con la familia, de día de descanso, ojo, porque quien va a tomar las decisiones es tu cerebro de manera inconsciente. No lo haces tú de manera consciente, hay que tener cuidado. Por eso, cuando luego salimos con amigos o cuando vamos al súper de compras, todo lo que es neuromarketing funciona perfectamente. Íbamos por una cosa y salimos con 10. Porque el trabajo del cerebro, en este caso del neuromarketing, es hacer que el cerebro tome decisiones rápidas por impulso, por colores, por estado de ánimo y porque te sientes satisfecho o te sientes bien cuando andas con amigos o andas de compras o andas en familia. Por eso actualmente hay mucho tema en cuestión de neuroeducación y de alimentar correctamente al cerebro para que de manera inconsciente las decisiones no sean tan tomadas de manera inconsciente, sino que podamos tener un poquito más de control, educar a nuestro cerebro
para saber qué sí y qué no. Entonces, una de las recomendaciones sería que anotaras por lo que vas y llevaras el dinero adecuado para eso y no más. Y dejaras tu tarjeta de crédito en casa para evitar esas compras hormigas, y a veces no son tan hormigas, para que no estés gastando de más. Así que vayamos educando a nuestro cerebro. Y bueno, otro de los puntos importantes de estas investigaciones de los últimos 10 años es de que más de 140 proteínas de nuestro cerebro, no son las únicas, pero más de 140, son afectadas o impactadas de manera negativa por la exposición a frecuencias electromagnéticas tales como smartphone u otros dispositivos electrónicos. Así que hay que tener cuidado. Y algo muy importante es de que a veces nosotros vemos las gelatinas y decimos, ay, se ve medio raro y está muy chistoso. Y bueno, pues así es tu cerebro. Y la de tus hijos también. En realidad el cerebro tiene una consistencia parecida a la de un queso tofu, que está como durito pero gelatinoso, es suave y es bastante frágil. Aún así, se las arregla para mantener su multitud de arrugas que le permiten dar mayor especificación a las actividades que tú vayas haciendo. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de neurometabolismo, estamos hablando del conjunto de reacciones bioquímicas cerebrales que utilizamos fundamentalmente para hacer cualquier actividad. Dormir, respirar, leer, cantar, sentarse, pararse, escribir, soñar, despierto. Todo eso tiene que ver con el neurometabolismo, por eso es muy importante. Ahora, hay dos elementos fundamentales para el neurometabolismo. Número 1, el oxígeno, y número 2, la glucosa. Entonces, hay que estar pendientes de estos dos, pero hay que saberlo dar. La glucosa natural es la mejor. ¿A través de qué? De las frutas y de los jugos naturales. No de Tetra Pak, sino naturales. Entonces, hay que estar nosotros cuidando esto, sobre todo en el cerebro de nuestros chiquitos que sigue en crecimiento y en formación. Les voy a decir cuáles son algunas de las sugerencias, pero antes permítanme saludar a los que siguen conectados aquí en la red. Rebeca Levy, un beso para ti. Dice, saludos, gracias por estar conectado. Marisela Santiago, gracias por los comentarios de Rebeca Levy. Kira Hayasaka hasta Toronto, Canadá, muchas gracias. Erim González Ruiz, buenísimo. Su programa, no se lo pierdan, todos los lunes en punto de las 7 de la noche. No importa que no estén conectados en Facebook Live, escúchenlo por YouTube o alguna de las plataformas donde está Proyecto Radio MX, y aparte es un genio en cuestión de todo lo que es imagen, así que si quieren un cambio de imagen, se los recomiendo. Ivonne Tristán también, muchas gracias por estar conectado. Y bueno, el neurometabolismo, fíjense bien, ¿cómo funciona y para qué sirve? Bueno, sirve para hacer todo el proceso cognitivo de todo lo que tú y yo hacemos, pensamos, queremos, deseamos y llevamos a la práctica. Ahora, ¿cómo lo tenemos que cuidar y qué le tenemos que dar a nuestro cerebro? Anótenlo, número 1 es comer alimentos de colores, que ya lo habíamos mencionado casi al principio, pero uno de los alimentos que más requiere el cerebro es el chocolate, pero amargo, ¿ok? Un estudio publicado dirigido por el doctor Ian McDonald, profesor de Fisiología del Metabolismo en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, encontró que el consumo de una bebida de cacao rico en flavonoides, que es un ingrediente clave del chocolate negro, aumenta el flujo sanguíneo en las áreas claves del cerebro por 2 a 3 horas. ¿Qué quiere decir? Que este chocolate negro nos va a ayudar a que tu cerebro se enfoque a una sola actividad.
no es que comas cantidades excesivas, sino que tú veas que realmente tiene esta concentración para que podamos tenerlo. Otro punto importante de estos alimentos de colores, según la doctora Brockis, los alimentos de colores son vegetales de hojas verdes como repollo, espinaca y brócoli, frutos rojos y azules como arándanos, cerezas, ciruelas, frutillas y frambuesas, chocolate negro que tenga realmente una pureza de un 70%, y lo importante es la calidad, aunque comas una barrita muy pequeña, pero que sea chocolate negro en un 70%, te va a ayudar a la concentración. Huevos es en cuanto al enfoque, te va a ayudar a no solamente estar divagando, sino enfocarte en una sola cosa, va a reducir el cortisol, que es una de las hormonas del estrés. Entonces, todo lo que es blanquillos, preguntándole a uno de los especialistas muy renombrados en cuestión de endoscopía pediátrica, el doctor Roderick Bejarano, él nos mencionaba que los niños todavía hasta los 11, 12 años pueden comer huevo diario en el desayuno, no les va a hacer mal, ¿ok? Porque había un mito por ahí que no podían comerlo diario porque podía tener no sé qué tanta cosa, y bueno, pero lo importante es de que se pueda hacer variado, de preferencia, pues no diario, pero no les afecta si ustedes le quieren dar diario a sus hijos. Ahora, un consejo. Si se está demasiado ocupado para parar y comer, hay que recordar que si se toma el tiempo para reponer las reservas del combustible del cerebro, aumentarás en eficacia, eficiencia y te ayudará a tener un mejor desempeño en el trabajo y vas a ser más rápido. Así que esto es lo que deberíamos de considerar. Y antes de irnos a nuestro siguiente corte, al último corte que tenemos, es importante, y si es viable, que tomes siestas de 20 minutos hasta antes de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, pues regresando de corte lo vamos a saber. Vamos a un corte y regresamos a Manabu, porque nunca dejamos de aprender. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. ¿Treintón y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburruco? No eres el único. Acompáñame los sábados de 4 a 5 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan. Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Remate informativo. El primer noticiero de fin de semana con las noticias más relevantes de México y el mundo. Entrevistas, secciones, debates y mucho entretenimiento. Todo esto conducido por Alejandro Catalán y su equipo de colaboradores. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. Harto de informarte todos los días con las mañaneras. Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública, nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. MDC Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales.
Información de tus artistas favoritos. Interacción con las bandas emergentes por medio de entrevistas, sesiones acústicas, reportajes, entre muchas sorpresas más. Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 p.m. a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Y seguimos aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender y estamos viendo el cerebro, además ayuda a regular el humor. Para que estés de buen humor, hay que dormir una siesta de 20 minutos antes de las 3 de la tarde. Una investigación de la Universidad de California en Estados Unidos encontró que 1 hora de siesta puede aumentar y restaurar tu capacidad cerebral de manera espectacular. Y bueno, lo importante es de que tomes nada más periodos de 20 minutos y empresas muy importantes, sobre todo hablando de tecnología, tienen áreas de descanso y áreas de yoga para sus trabajadores y ellos toman descansos de estos 20 minutos. Otro estudio de la Universidad de París Descartes de Francia nos menciona que una siesta de 20 minutos puede aumentar el rendimiento cognitivo hasta en un 40%. Así que esto es muy, muy importante. Ahora, ser curioso es algo que les puede ayudar a tus hijos y a mi hija para que pueda ser todavía más viable en cuestión a tomar las decisiones correctas. Fíjense bien, para poder hacerlos curiosos, ustedes y yo le podemos dar a nuestros hijos que ellos puedan resolver crucigramas, que aprendan 3 palabras nuevas con su significado. Puede ser que les pidan ustedes leer un libro de algún género que no sea de su predilección. ¿Para qué? Para que otra área del cerebro también sea beneficiada. Una investigación de la Universidad de California en Davis, publicada en la revista Cell Press, sugiere que mientras más curiosidad mostremos sobre un tema, más fácil será el que nosotros podamos aprender. Y entre más variedad de temas consultados, mayor plasticidad va a tener nuestro cerebro y mayor rapidez en los procesos de asimilación, pero también de comprensión. Así que esta es una forma de ayudar a nuestro cerebro para estar trabajando de manera continua. Un consejo en este caso sería tomar cosas que nos gustan y aprender todo lo que se pueda a través de todos los medios, escritos, audibles, visuales o audiovisuales. En el caso de nuestros menores, es importante que ellos tengan acceso para que ellos tengan la facilidad de cada vez hacer las cosas de manera más común, de manera automática, pero adquiriendo un conocimiento distinto cada día. Así que también otro de los ejercicios es de que ellos se aprendan de 2 a 3 números telefónicos por día, sobre todo los indispensables, el de papá, el de mamá y el de casa, para que ellos estén ejercitando y posteriormente se pueden aprender todos los demás que ellos deseen. Pero sí es importante que pongamos a ejercitar a nuestro cerebro para que el neurometabolismo esté funcionando de manera adecuada. Otro punto importante, según la Universidad de Rochester en Inglaterra, es que, de acuerdo a la doctora Daphne Bolivar, es que los niños sí pueden jugar videojuegos, van a decir todos los niños, pero no cualquier videojuego. ¿Cuáles son los videojuegos que sí se pueden estar trabajando con ellos y que les favorecen al neurometabolismo? Aquellos juegos donde tengan que poner atención, donde tengan que discriminar objetos, pero también que puedan hacer algún deporte o que puedan bailar, donde ellos tengan que hacer una coordinación visomotora de lo que están viendo repetir y a diferente velocidad. Entonces, estos son los juegos que nosotros debiéramos de
proporcionar a nuestros niños. Y si no es videojuego, entre más presencial sean, que ellos aprendan a botar una pelota, que puedan patearla, que puedan jugar o brincar la cuerda, el resorte, andar en bicicleta, les va a favorecer al neurometabolismo. Y bueno, una de las tendencias actuales y que también se ha estado viendo en todas las áreas es el meditar. Y el meditar ayuda al neurometabolismo. ¿Por qué? Bueno, varias empresas, no puedo decir ahorita nombres de las empresas, pero nosotros lo utilizamos hasta buscar algo en internet. Y cuando nosotros verificamos cómo están ellos trabajando, a mayor productividad, ellos se dieron cuenta que era porque por 40 minutos de trabajo, 20 minutos de descanso. Y tienen áreas específicas para que sus empleados puedan ir y realizar ejercicios de yoga durante 20 minutos en las instalaciones adecuadas para que ellos puedan tener un mayor rendimiento. ¿Tú estás haciendo home office? Bueno, dedícale 20 minutos durante tu jornada a algún ejercicio de yoga, sobre todo de respiración, y tu productividad por las siguientes 2 o 3 horas se va a incrementar. Y bueno, una investigación realizada por la Universidad de California en Los Ángeles y publicada en la revista Fronteras del Gorrón en Neurología Humana encontró que las personas que meditan a largo plazo tienen más posibilidades de desarrollar una sustancia a nivel cerebral que les permite no solamente meditar, sino también que les ayuda a adaptarse de manera más rápida a cualquier cambio ambiental, ya sea de manera laboral o de manera social, inclusive familiar. Y ahorita en la pandemia creo que es un punto muy importante porque realizando yoga nosotros podemos tener sobre todo un mejor ambiente en casa. Y algo muy importante para el neurometabolismo. Amigos, palabra mágica. Y sí, los seres humanos somos criaturas sociales y no debemos dejar a los amigos. Puede ser a través de un mensajero, de un mensajito, de las redes sociales, que estemos en contacto, pero los estudios recientes nos mencionan que cuando nosotros nos sentimos parte de una tribu, nuestro cerebro va a trabajar mejor. Cuando alguien se siente excluido o discriminado, todas sus funciones tienden a bajar. Así que esto es muy importante. Y por último, la recomendación para trabajar el neurometabolismo en casa es caminar y posteriormente correr por lo menos en el caso de los niños chiquitos, 30 minutos al día. Todavía estamos hablando de niños de preescolar y primero y segundo de primaria. A partir de tercero, pueden ellos ya tener 45 minutos de ejercicio. Y a partir de quinto de primaria en adelante, lo recomendable es que sea 1 hora. Entonces, el ejercicio va a mejorar todo lo que es el flujo sanguíneo a nivel cerebral y obviamente de todo el cuerpo, va a reducir la contracción del cerebro, va a aumentar la neurogénesis, que es el crecimiento y desarrollo del tejido nervioso, y también nos va a favorecer la plasticidad o lo que nosotros conocemos como flexibilidad cerebral. Por lo tanto, nos va a dar niños que dan un rendimiento académico y cognitivo mucho más alto que el promedio, solamente por hacer ejercicio en esta cantidad de minutos. Y bueno, una universidad finlandesa encontró que el ejercicio aeróbico, como caminar o correr despacio, tiene efectos positivos en la función del cerebro cuando se trata del aprendizaje. Y bueno, si ustedes están mucho tiempo sentado, el consejo del día sería que te levantes y te pongas a moverte de 10 a 15 minutos, lo que actualmente se conoce como pausa de atención en lo que son las clases en línea.
Y bueno, si quieres más consejos, sígueme en mis redes sociales a través de Asesorías Académicas Hayasaka o de la Academia Manabú Tamení en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn para que sigamos con consejos prácticos que podamos nosotros apoyar de manera concreta a nuestros niños. Y yo soy Yuriko Hayasaka y te espero aquí todos los jueves en punto de las 3 a partir de Proyecto Radio MX y todas las plataformas. Y si te gustó la información que compartimos el día de hoy, comparte este video con todas tus amistades y en todas tus redes sociales. Muchas gracias a Cabina y gracias a ustedes por su elección y por haberme escuchado. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabú con Yuriko Sensei, donde el aprender es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Domo arigato gozaimasu. Muchas gracias.